Ahora nos acompaña para profundizar principalmente el tema del transporte del hidrógeno gaseoso el señor Juan Fernández, quien es representante de la empresa Soluforce. Juan Fernández Avendaño es ingeniero industrial del ITBA de Argentina, con 12 años de experiencia profesional en Argentina, Australia y Países Bajos. En el pasado trabajó como ingeniero de compras para proyectos de energía y transporte y actualmente es el representante técnico y comercial de la empresa Soluforce para las Américas. Una breve introducción de Soluforce: es el creador y líder tecnológico de tuberías flexibles, de Flexible Composite Pipes, desde el año 2000. Ahora no voy a ahondar más en la empresa Soluforce porque Juan nos va a contar ahora un poco de la compañía. Adelante, Juan, el público es todo. Bueno, buenísimo. Muchas gracias, Andrea, Karim, por organizar. Felicitaciones, Lilian. En serio, hace 2 años que estoy escuchando charlas de hidrógeno, pero la tuya condensó y fue muy, muy didáctica, considerando todas las variables. Incluso en un momento mencionaste un proceso adiabático, me llevaste a la universidad varios años para atrás, unos buenos recuerdos. Y vi que tenés unos mensajes de felicitaciones en el chat, así que dejaste la vara muy alta. Ahora no sé cómo seguir. Seguro, va a seguir súper bien. Muchas gracias. No, pero realmente fue muy útil. Bueno, voy a hablarles acerca de una tecnología que es la que hacemos en Soluforce. Son estas tuberías flexibles y es uno de los métodos para transportar hidrógeno, el cual hemos descubierto hace unos pocos años nosotros en Soluforce. Déjenme compartirles pantalla para contarles quiénes somos, un poco acerca de nosotros y la historia detrás de estas tuberías que están ayudando a la transición energética y nosotros muy felizmente estamos acompañando. Bueno, vamos a ver un poco el producto, la historia, la organización y las aplicaciones. Hay mucho para contar, tengo 20 minutos. Andrea, díganme cuando se me cumpla el tiempo, más o menos voy mirando. Y al final quedamos todos abiertos a preguntas y tenemos mucha información para contar porque, y ya empiezo con esto, la historia detrás de las tuberías empezó en los años 90. Muy brevemente, la historia empieza con petróleo y gas, que es, digamos, otro tipo de energía, pero la historia es que estas empresas, Shell, Pipeline, AkzoNobel y Teijin, se juntan para solucionar temas de campos corrosivos. Es decir, se sabe que invierten muchos millones en problemas de corrosión en tuberías hace décadas, y en los 90 se juntan, hay un proyecto en Europa, en el norte de Europa, y como resultado de ese proyecto sale la tubería Soluforce. Hoy es la marca que vendemos, y en el año 2000 instalamos la primera tubería en Oman con muy buenos resultados, y desde entonces empezamos seguimos fabricando y crecemos y entregando kilómetros, instalando alrededor del mundo, hasta hoy, que ya llevamos 4.000 kilómetros de tuberías producidas e instaladas gracias a este desarrollo. Entonces yo les voy a hablar de un invento que en algunos aspectos se compara con la tubería clásica. En el mundo todos estamos acostumbrados a la tubería metálica, pero esto es algo diferente. Ya les comentaré los detalles. Dos cosas acerca de la historia de Soluforce. Durante estos 20 años naturalmente, al principio no había estándares, lo hemos escrito junto a API, American Petroleum Institute, y en simultáneo hemos invertido mucho en desarrollo, investigación y desarrollo, lo cual nos llevó a realizar un producto que lanzamos en el 2014, que ese producto, esa tubería, es la que nos lleva al mundo del hidrógeno muy felizmente. Bien, bueno, estos somos nosotros, somos la marca. Pipelife es líder de tuberías plásticas en Europa hace varias décadas. No hay mucho, esto es más comercial. En la parte de la derecha muestra la imagen de Holanda. En los Países Bajos es donde tenemos la fábrica, ahí producimos y entregamos para todo el mundo. Pero yendo a lo que nos compete, en primer lugar, las tuberías se les dio un nombre de RTP, Reinforced Thermoplastic Pipes,
así se conoce en el mercado, también se conocen como Flexible Composite Pipes, FSP, y en algunos proyectos todavía las llaman tuberías plásticas, pero es más preciso llamarlas RTP porque una tubería plástica sería, digamos, de una sola capa, la que compramos en la ferretería, mientras que la diferencia de estas tuberías que son para altas presiones es que son multicapa, y esa construcción es la que nos diferencia de la tubería plástica. Entonces, cuando empezamos a hablar de las tuberías multicapa, ahí ya nos empezamos a distinguir entre los fabricantes, y cada fabricante de tubería multicapa tendrá una construcción diferente, y lo que siempre remarcamos nosotros es analizar dos cosas: los materiales que elige el fabricante para esa tubería, y lo segundo es si las capas están adheridas o no, porque se imaginarán que puede ofrecer mucha robustez a la tubería que las capas estén adheridas o no. Son dos variables, los materiales y lo de las capas adheridas o no, que son diferentes a la tubería metálica. Entonces hay que salirse del universo y, bueno, en lo que es en lo comercial uno ve bastante, no rechazo, pero les cuesta todavía a los clientes adoptarlo, pero una vez que ven los beneficios, que ya vamos a hablar, están muy contentos y vendemos en todo el mundo, sobre todo en Medio Oriente, es nuestro mercado más fuerte. Bueno, pasé a la imagen más relevante, que es también lo que más me entusiasma a mí, comentarles la parte técnica, cómo es que mis colegas técnicos hace más de 20 años diseñaron la tubería, y en esta imagen les estoy mostrando la tubería que lanzamos en el 2014, pero vayamos paso por paso. Les voy a comentar las capas que tiene la tubería esta, que es la que sirve para el hidrógeno, y después les voy a comentar cuál fue la tubería original y la diferencia con la de hoy. Esta tubería que mostramos en imagen es la que actualmente sirve para el hidrógeno, es la tubería que lanzamos en el 2014, con el simple agregado de la capa de aluminio que se ve ahí. Pero para repasar las capas, antes que eso, déjenme ir de adentro para afuera. La primera capa sería el liner, que es polietileno de alta densidad, que el propósito es transportar el fluido, y es un polietileno de alto grado, y patentado por, bueno, en nuestro caso, nuestra empresa, porque son desarrollos un poco diferentes al polietileno estándar. Pero saliéndose de este polietileno específico, lo que hay que recalcar es que el polietileno en general tiene muchos beneficios para el transporte de fluidos, ya sean gases o líquidos. No se corroe, entonces no es mucho más tolerante a la abrasión que el metal. Eso puede sonar contraintuitivo, pero desde la década de los 60 que se empezó a usar el polietileno, todos estos beneficios se implementan y cada vez más. Entonces, eso es el liner, la tubería negra. Después de la parte negra viene la capa de aluminio, que también está termofusionada al liner, y es 100% aluminio, una capa muy delgada, y esta capa de aluminio es la que nosotros, bueno, mis colegas técnicos lograron adherir en la producción. Lo hacemos todo en una línea de producción, queda adherida, y esta capa de aluminio es la que impide la permeación de los gases y los líquidos naturalmente, porque un paso antes, para los que no saben, todos los plásticos permean gases. Si no pusiéramos la capa de aluminio, va a existir la permeación de los gases, que es lenta, pero existe. Entonces, con la capa de aluminio, nosotros en el 2014 todavía ni conocíamos lo del hidrógeno, pero lo hicimos para el mundo del petróleo y gas. Y logramos que la capa de aluminio quede adherida al liner que ya les conté, y voy a la próxima capa, que son las dos capas de refuerzo, que en esta imagen son negras. Son dos capas chatas con varios canales, y en los canales tienen las famosas fibras de aramida. Kevlar es una marca de aramida, es muy conocido, por eso lo menciono, pero nosotros compramos aramida, que es una fibra muy resistente, viene del petróleo, pero es una fibra bastante costosa, lo que eleva mucho el costo de la tubería, y estas fibras de aramida son las que toleran la presión del fluido, y las fibras de aramida están prolijamente
en la cinta, y las cintas son las que van a ser envueltas, solapadas, van a cubrir la tubería, y eso va a ser lo que tolere la presión de los fluidos. Las cintas Aramida, para que se den una idea, son costosas, también son las que usa la NASA, la Agencia Espacial, para los paracaídas de alta velocidad. Usamos el mismo proveedor que Staging, que está en los Países Bajos, que fue parte del desarrollo original en los 90. Es un dato de color, si se quiere. Por último, paso al cobertor, que es la parte blanca, la tubería exterior blanca, y el cobertor es blanco a propósito porque la tubería puede ir aérea o puede ir enterrada. La hacemos blanca para evitar el sobrecalentamiento por la radiación, y además el cobertor blanco tiene un aditivo para hacerlo tolerante a la radiación UV. Entonces, el ciclo de vida cuando está expuesto al sol es de 20 años y cuando está enterrada es mayor aún. Entonces, cuando uno conoce tuberías metálicas, ya las comparaciones son muy grandes. Una tubería metálica requiere mucho más mantenimiento periódico anual, y nuestras tuberías, nos toca decirlo, pero no requieren mantenimiento. Todos nos preguntan, suena muy contraintuitivo, pero es así por, digamos, la nobleza del material del polietileno, que sirve, tiene muchas ventajas para el transporte de fluidos. Entonces eso es la tubería, y lo más importante es que todas estas capas están adheridas, están termofusionadas en la línea de producción. Y hay otros fabricantes de flexible, naturalmente los invito a que consulten en el mundo, no somos muchos, somos pocos, los más relevantes seremos 3 o 4, pero nosotros nos distinguimos por este asunto de que las capas están adheridas, y esto también nos permitió adherir la capa de aluminio, que es la bendita capa que nos permite entrar al mundo del hidrógeno. La historia del hidrógeno es que hace 4 o 5 años en los Países Bajos, el puerto de Groningen nos toca el hombro y nos dice: me parece que sus tuberías también pueden transportar hidrógeno. Y nosotros dijimos: bueno, vamos a hacer la prueba. Hicimos la prueba, estamos certificados porque ya estamos transportando gas desde antes, y al ser aluminio, por más que la molécula es la más chica, la capa de aluminio previene la permeación del gas. ¿Se entiende? Esto, lo que ven a la derecha, es una imagen de un perfil como el que tengo acá en mi mano, y una de estas capas no se ve porque la capa es muy delgada, pero es de aluminio. No siempre usamos aluminio. Para los clientes de petróleo que no necesitan transportar gases, no ponemos esa capa de aluminio porque tiene un costo adicional, pero es lo más relevante para transportar gases de forma segura y de forma eficiente, y también sin contaminar el medio ambiente porque no hay permeación de los gases. Para que se den una idea, nosotros producimos en 2 diámetros, en 4 pulgadas y en 6 pulgadas. Estamos investigando para producir en mayores diámetros y en menores también, pero por ahora tenemos esos 2 diámetros que, dicho sea de paso, para lo que es el hidrógeno va bastante bien, porque ya me meto un poco con los proyectos que estamos conversando. Las encuestas, los pedidos de cotización que nos han llegado son para 4 pulgadas, básicamente, porque siempre que hablamos de hidrógeno verde, ¿no? Porque la producción del hidrógeno verde sabemos que cuesta, los electrolizadores son costosos y no hay volúmenes tan grandes que requieran por ahora 6 u 8 pulgadas. Entonces, con nuestra tubería de 4 pulgadas, por ahora se ve que es más que suficiente de todas las pedidos de cotización, digamos, que hemos ofrecido hasta ahora. Acá lo que les estoy mostrando es que la aplicación para petróleo, agua, gas, offshore y onshore. Me gusta mostrar la imagen que instalamos en el mar, que tenemos también miles de kilómetros instalados en el mar, para mostrar la resistencia de la tubería, ¿no? Está expuesta a la salinidad y a toda la corrosión de la industria típica del offshore. Pero volviendo a lo que nos compete, que es el hidrógeno, y a mí me entusiasma mucho, y por suerte nuestra empresa también lo prioriza mucho. Acá quiero comentarles las capacidades técnicas de la tubería. La presión de operación máxima son 42 bar,
la presión de diseño está bastante más por encima y la presión de rotura mucho más por encima. Naturalmente hay márgenes de seguridad que en principio los hemos establecido nosotros porque, bueno, tenemos prácticas muy seguras, pero años después vino el estándar para el oil and gas. Hoy en día para el hidrógeno nosotros, digamos, estamos siguiendo los pasos con los mayores márgenes que se pueden, pero como se imaginarán no hay un estándar para el transporte de hidrógeno en tuberías flexibles, sí en tuberías metálicas, pero en flexibles todavía no existe. Pero bueno, estamos acostumbrados porque es un invento, ¿no? Esto es lo que pasa con los inventos. Pero lo que sí nos respalda es toda la experiencia que tenemos hace más de 20 años, que hay mucho para contar. Volviendo a los parámetros, entonces tenemos 42 bar de presión y eso es muy oportuno porque vemos que los electrolizadores como máximo entregan a 40 bar. En general los proyectos, las consultas me llegan de entre 30 bar, 35 bar, alguno de 40 bar, es la presión de entrega del electrolizador. Entonces con esta tubería es suficiente y es muy diferente a lo que comentabas, Lilian, pero esto es lo que entrega el electrolizador. Después, naturalmente, está toda la cadena que le sigue y el transporte que se puede comprimir con esos costos de energía, etcétera. Pero bueno, vemos que los proyectos que involucran a electrolizadores están entregando a esta presión. Entonces, los beneficios, en nuestro caso, no hay embrittlement, es la palabra en inglés, sería fragilización, que es lo que ocurre con la tubería metálica. Algo que nos gusta remarcar es el costo total de la propiedad, el total cost of ownership, porque por metro es más costosa nuestra tubería que una metálica, pero el costo de instalación es tanto más económico que la tubería metálica que termina compensando desde el momento cero. Y en los años que siguen, una tubería metálica hay que hacerle mantenimiento y a la nuestra no. Por más que a los técnicos no les gusta escuchar que no requiere mantenimiento, pero es la realidad. La tubería más antigua la tenemos en Medio Oriente funcionando hace 15 años sin ningún problema. El cliente, como es en la mitad del desierto, el cliente no sabe dónde está la tubería, solamente sabe el punto A y el punto B y sigue inyectando y sacando. Pero eso no es de hidrógeno. De hidrógeno después les voy a comentar los proyectos que no están tan maduros como uno quisiera. Entonces, somos conocidos por ser, bueno, la única gas tight, así le llamamos cuando fabricamos la tubería que tiene la capa de aluminio, le llamamos la gas tight porque es impermeable al gas. Estos son los beneficios, así la transportamos en carretes de 400 metros, que es muy conveniente, se puede instalar hasta 3 kilómetros por día, dependerá del terreno, naturalmente. Es flexible y una vez instalada no se mueve, puede ir aérea o enterrada. Y algo que nos gusta remarcar son dos cosas. Como les comentaba, el total cost of ownership es más económico, a pesar de que el costo por metro es más caro, pero después está la instalación y la instalación del metal suele ser muy costosa. Nosotros no hacemos radiografía, no se requiere rayos X, no se requiere, digamos, todas las operaciones requieren mucho personal. Nosotros lo instalamos con 4 personas, un supervisor para las conexiones, después les cuento de las conexiones. Y otro dato relevante, ya que hablamos del hidrógeno, hay que recordar que es para decarbonizar nuestra atmósfera y nos gusta hacer la comparación que 1 metro de nuestra tubería requiere 1/3 de la huella de carbono que 1 metro de tubería metálica. Entonces ahí también hay una diferencia. El metal requiere mucho combustible para la fabricación, si se quiere, bueno, combustible. La huella de carbono del metal es 3 veces la nuestra. Es un dato también para tener en cuenta. Estos son los conectores, a ver cómo voy de tiempo. Bien, estos son los conectores que llegan hasta 125 bar. Los diseñamos como para que sean la parte más robusta del sistema. El sistema es la tubería y el conector. Son no metálicos, son por electrofusión, soldadura plástica en 2 etapas. Primero soldamos las caras y después ponemos el acople y lo termofusionamos.
hacer una conexión lleva entre 1 y 2 horas, pues ya se pueden conectar 2 carretes de 400 metros, entonces es bastante rápido, es no corrosivo y toda la instalación se hace con una computadora, una CNC, que está computarizado, controla los parámetros de la temperatura exterior, interior y al final indica si los parámetros están bajo lo esperado y si no hay que hacerlo de vuelta. Y también hacemos electrofusión con una brida estándar como para que conectarse al sistema que se tenga que conectar, ya sea un electrolizador o cualquier otro sistema que el cliente quiera conectar la tubería. Esto es muy relevante, me gusta mostrar este video. Estamos aplastando un perfil de la tubería que vuelve a su forma, no del 100%, y ahora mi colega muestra, ahí me callé, para que escuchen lo que está diciendo mi colega, que las capas no se despegan, no hay delaminación de las capas y es el primer chequeo en la producción para corroborar que los parámetros de la línea de producción están funcionando bien. Entonces eso muestra que las capas están termofusionadas y podemos seguir la producción. Esto es un videito para que lo miren, pero que no lo hagan en sus casas, pero nos gusta mostrarlo para mostrar la robustez, la estructura de la tubería. Repito, no lo hagan en sus casas, pero es bastante más resistente de lo que uno... Si algún día los visito a algunos de ustedes que tienen un proyecto, puedo llevar esta muestra, pueden intentar aplastarla y no van a poder porque es un polietileno de alta densidad que es duro para nosotros como seres humanos, digamos. Estos son algunos de los proyectos, pero cuando hablamos de proyectos de hidrógeno, y esto es una de las preguntas más que más recibí también de Andrea, como les dije, no estamos tan avanzados como quisiéramos. Entonces, hemos vendido uno en los Países Bajos, que fue el primero, y no lo hemos instalado por pandemia, se pospuso y todavía está pospuesto. Después en Inglaterra hemos vendido una línea que el cliente dice que va a empezar a transicionarle a hidrógeno, va a empezar a mezclar, como indicaba Lilian, que se puede mezclar. En nuestro caso, nuestra tubería admite 100% de hidrógeno. Esa es la diferencia del cuidado que hay que tener con las líneas metálicas. Y aparte de estos dos proyectos, contarles que estamos en la asociación de Alemania, de Japón, de Australia, de Argentina. Yo la semana pasada estuve en el consorcio Hidrogenar H2AR, donde estábamos revisando todavía los reportes anuales, que están muy en línea con lo que vos comentabas, Lilian, que para distancias cortas convendrá un camión y ya para distancias medianas y largas conviene la tubería. Y a modo de conclusión del consorcio de Argentina, que empezamos el año pasado, la conclusión que ellos hicieron, y obviamente a nosotros Soluforce nos pone contentos, es que para los diámetros de 4 a 6 pulgadas ellos recomiendan, lo que ellos llaman las tuberías plásticas, que son las RTP. Y para más grandes no queda otra todavía que las metálicas. Nosotros estamos trabajando en diámetros más grandes, pero no es fácil hacer que toleren la presión, porque la fibra de aramida es muy costosa y tanta fibra de aramida puede ser tan costosa que ya no termina siendo redituable. Entonces, por ahora, para diámetros de 4 y 6 pulgadas, estamos muy contentos con nuestro producto y tenemos más de 20 años entregando diámetros de 4 y 6 pulgadas. Y aparte de estos consorcios, estamos en el proyecto, les conté, de Japón, y que son consorcios. Cuando digo proyecto, ni siquiera estamos avanzando. Sí recibimos muchos pedidos de cotización, pero a uno naturalmente le gustaría que vaya más rápido. Y otra cosa que también vale la pena mencionar, porque yo veo, también lo vi la semana pasada en el Consorcio de Argentina, todos hablamos de volúmenes muy grandes de hidrógeno, lo cual suena bárbaro y a uno lo entusiasma, pero cuando vamos al proyecto y me envían los parámetros y el flujo de hidrógeno para transportar, el flujo es menor, y con una de 4 pulgadas nuestra sobra para transportar ese hidrógeno. Entonces lo que vemos es que naturalmente no es fácil producir hidrógeno verde. Se empezará por escalas más pequeñas y en eso estamos entregando recién
las primeras cotizaciones para los... Yo realmente espero que en el 2022 empecemos con alguna prueba piloto ya instalada. Estos son algunos, no es muy relevante marcarlo, hay otros confidenciales, algunas de las en los que estamos participando. Esto es lo de gas que hemos hecho, pero eso no es relevante porque eso no es hidrógeno. Pero bueno, se imaginarán que hay mucha información. Esta persona que vemos acá es el rey de los Países Bajos, que es muy entusiasmado naturalmente por la tubería que se produce en su país. Y por último, acá a la derecha estamos trabajando con Aramco, la empresa, la petrolera y la empresa más grande del mundo, nos eligió a nosotros como desarrolladores de no metálicos. Entonces ahí tenemos un acuerdo que estamos haciendo investigación y desarrollo juntos. Ellos de a poco van más lento para la transición al hidrógeno, pero los usamos para desarrollar otros diámetros. Hay mucha información para contar, pero los escucho. Andrea, lo dejo hasta aquí. Hay muchas pruebas que hemos hecho, muchas certificaciones, muchos estándares que yo no estoy contando y nuestro proceso de calidad naturalmente, pero bueno, me pareció lo más relevante hasta acá. Muchas gracias, en primer lugar, por aceptar nuestra invitación, Juan, a ti y también a Soluforce. Gracias por compartir la experiencia que tienen. Si bien, como tú mencionas, están recién empezando a salir proyectos de hidrógeno, pero eso también lo tenemos claro, que es una economía que está emergiendo. Exacto. Pero que es como se perfila como una buena alternativa para el transporte de hidrógeno, principalmente por lo que tú mencionas, por estos bajos costos de instalación y que no necesita o no tiene costos asociados al mantenimiento, que es bastante interesante si pensamos en proyectos a largo plazo y proyectos que son muy intensivos en el campo. Entonces, Exacto. muchísimas gracias por la presentación.